Bienvenidos a Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Estamos en una nueva jornada con un interesante entrevistado. Me acompaña Pedro Cisterna, académico de la Universidad del Biobío. Ya lo vamos a presentar como corresponde. Don Pedro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, igualmente es un agrado estar acá. Agradezco la oportunidad de esta conversación. Pedro Cisterna Osorio, el doctor en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental, en realidad, para ser más preciso. Ya dije, es académico de la Universidad del Biobío. Ahí tiene un rol importante en la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Pero también trabaja en el Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinarios CETI, así se conoce a este centro. Vamos a partir hablando de medio ambiente, pero vamos a pasar por otros temas también que yo creo que son interesantes de hablar con Pedro Cisterna. Hablemos de la última noticia que tuve de usted, pues. La última noticia que tuve de usted es que había participado de un proyecto que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la construcción del primer humedal artificial. ¿Cómo es eso de construir el primer humedal artificial? Entiendo que se construyó en la laguna Lo Custodio. Vi una imagen ahí de la máquina que se iba haciendo el hoyito y todo para construir eso. ¿Funcionó o no funcionó? Porque entonces fue hace un año, imagino que ya tendrán algún tipo de evaluación. Mire, la verdad es que el humedal construido artificial que llevamos a cabo ahí en la orilla de la laguna, creo que ha dado los resultados esperados. De hecho, nosotros estuvimos realizando como Universidad del Biobío un monitoreo permanente de algunos parámetros como DQO, sólido suspendido, nitrógeno, fósforo. Y la verdad es que el humedal tenía por función tratar las aguas que llegan, que vienen contaminadas, previamente y que después ingresan a la laguna. Y en eso encontramos resultados bastante favorables que nos indican que tiene sentido y cumple una función importante este humedal al reducir como promedio en un 50% los distintos tipos de carga contaminante que ingresan a la laguna. Y claro, el 50% puede sonar sobre 50% en general, y puede sonar no un resultado tan optimista, pero que esto tiene que ver porque también las concentraciones son relativamente bajas. No son, por ejemplo, uno cuando trata la agua en una planta de tratamiento, la DBO o la DQO como parámetro andan del orden de 350, 400 miligramos al litro y uno llega a 40. En este caso, las cargas de DBO son de 20, de 15, entonces es más complejo llegar a reducir un 90%. Entonces salíamos con orden de, si entrábamos con 50, con 20, salíamos con 25, con 10, y por lo tanto los resultados son bastante promisorios de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Evidentemente que esto requiere más tiempo de datos, de tal modo de que sea más consistente y la nube de datos sea más densa, y en esa perspectiva es más categórica. Sí, se hace esto, corrígeme si no es así, por favor. Yo entiendo que las lagunas son un patrimonio importantísimo del Gran Concepción. Para el terremoto del 2010 mucha gente utilizó esas aguas, sí. A lo mejor no para beberla, probablemente sí, algunos la hirvió, no tengo idea, pero sí se utilizaron esos cuerpos de agua. Entonces los cuerpos de agua del Gran Concepción están todos, la mayoría muy contaminados, y yo imagino que por ahí va un poquito la idea, tratar de generar estos humedales artificiales cercanos a la laguna para que efectivamente se limpien estos cuerpos de agua. Por ahí va un poquito el asunto. Bueno, eso es precisamente. Lo que pasa es que las lagunas constituyen un patrimonio desde el punto de vista ambiental, también de la biodiversidad, de lo paisajístico, sumamente importante en nuestra ciudad. Y las tenemos ahí contaminadas. Y además son muy singulares, o sea, no cualquier comuna tiene este patrimonio. Ahora, en lo personal, este es un trabajo que yo lo vengo impulsando, esta propuesta, harán, no sé, pues del 2009, 2010,
y creo que ha sido lento el proceso de implementar soluciones concretas. O sea, estas lagunas generalmente han sido monitoreadas, se han hecho una cantidad importante de análisis, de ensayos, pero en definitiva ha sido eso, ha sido como el examen que uno le puede hacer a una persona enferma, pero al final uno tiene que remediar, tiene que intervenir, y en eso yo creo que la respuesta categóricamente ha sido lenta. Y este humedal salió fundamentalmente por el empuje y el compromiso de la Universidad del Biobío, al que posteriormente se sumó de alguna manera la Municipalidad de Concepción. Cuando dice que la respuesta ha sido lenta, ¿a quién se refiere? Yo creo que la Municipalidad debió haber tenido una postura mucho más activa desde hace tiempo, o sea, más allá de los alcaldes en ejercicio, yo creo que la Municipalidad como institución debió haber resuelto y haber abordado con una perspectiva de solución y de intervención las problemáticas de las lagunas, pero creo que hace mucho tiempo, siempre ha sido una cosa muy asistencial de extraer las plantas que se van desarrollando cada cierto tiempo. O bien cuando encontramos un montón de peces muertos, entonces ¡pum! Ponemos el ojo sobre la laguna y ¿qué estará pasando acá? Vamos a contratar unos estudios, pero al final no se hace nada. Es muy reactiva el abordaje y tiene que ser más proactiva y de asumir soluciones, intentarlo por lo menos, que es lo que estamos haciendo ahora, que sean de más largo plazo. Entiendo que trabajó con alumnos ahí usted. Sí, trabajé con unos alumnos, trabajamos con unos alumnos tanto en la construcción como en el monitoreo. Y ya profesionales, o sea, partían como alumnos, muchos de ellos han terminado ya como profesionales en el proyecto. Pero esta es una propuesta que hemos planteado, hay antecedentes concretos de publicaciones en el diario Concepción, en el diario El Sur. Esto debe tener fácil 12, 13, 14 años atrás. Claro, desde el terremoto. Desde antes, claro, un poquito antes ya estábamos en esto. Muy bien, hablemos un poquito de... Bueno, nos quedamos pendientes con el tema de cómo funciona el humedal, porque... No, bien. Por lo que dice usted, requiere más densidad en los datos. Sí, así que vamos a volver a preguntar un tiempo más para ver este tema. Ahora, la sensación que tengo yo que sí es una buena solución, porque si logra el 50%, ya con eso... O sea, la laguna estaría 50% más limpia. Exactamente, claro. Eso ya es muchísimo mejor que lo que tenemos hoy día. Exactamente. Vamos a tema... Usted es doctor en Ingeniería Medioambiental. Vamos al tema cambio climático, que yo a esta altura todavía encuentro increíble que haya personas supuestamente muy inteligentes que lo nieguen, digamos, con toda la evidencia que tenemos. Entonces no le voy a preguntar si hay cambio climático o no, da lo mismo. Mi tema es qué tan acelerado está el cambio climático. La sensación que tengo yo es que a medida que pasan los años esto va creciendo exponencialmente. Es como la diferencia entre un terremoto 8.1 y 8.2. No es exponencial el aumento. Y tengo la sensación que con el cambio climático estamos todos los años viendo fenómenos mucho más graves. Es más rápido la curva del cambio climático del que pensábamos inicialmente. Mire, yo creo que aquí hay un tema que nos supera como país, yo creo que, y como continente. O sea, cuando uno analiza con perspectiva más global el tema del cambio climático, en un 90% de responsabilidad de los países del norte, y en esto tienen Europa, Estados Unidos, China, ¿no es cierto?, que no han asumido de manera categórica un compromiso respecto a las medidas de mitigación, fundamentalmente de mitigación del cambio climático. Entonces, sus irresponsabilidades en este tema lo está sufriendo todo el mundo, todo el planeta. Y países como nosotros, como Chile en este caso, que claro, el aporte que podemos hacer al cambio climático es bastante marginal. Y de hecho, creo que Chile de alguna u otra manera, más allá de los gobiernos de turno, se han realizado tanto políticas de mitigación como de adaptación que son bastante serias y consistentes, pero que en el macrosistema global no inciden mucho. Entonces ahí eso es complicado, por eso todas estas conferencias internacionales como la COP, las diferentes COP que se han ido realizando en el tiempo son bastante relevantes en la medida que se lleguen a acuerdos concretos y de compromiso real por parte de los principales países. Yo soy más pesimista, yo creo que las COP, claro, son una buena instancia, pero los acuerdos
Sí, ese es el punto. Por eso le digo, si no hay acuerdos reales concretos, son en el fondo manifestaciones de voluntad. Pero esa manifestación de voluntad tiene que expresarse en compromiso. Y ahí es donde yo creo que nos estamos quedando cortos. Y hay una cosa muy simple, que sea, cuando uno vincula, imagínense todo el movimiento de tropas, de todos los explosivos que se han detonado en la guerra entre Rusia, Ucrania, donde están involucrados los países potentes del mundo, todos de alguna manera, y claro, la guerra es Rusia-Ucrania, pero es mucho más que eso. Y cuando vemos toda la invasión de Israel sistemáticamente a los palestinos, claro, ahí hay un tema humano, evidentemente hay un genocidio de por medio, pero también tiene consecuencias desde el punto de vista del cambio climático. O sea, el cambio climático, una de las herramientas fundamentales para enfrentarlo es la paz y la armonía entre los distintos pueblos, que entienden que en la medida que yo estoy bien, va a estar bien el otro. ¿Qué preocupación tendrá Putin hoy día con el tema del cambio climático? Yo creo que nula. Y lo mismo pasa con Biden. Si Biden tuvo un discurso muy pro cambio climático, pero en la práctica, con su política belicista, está muy lejos de ello. Y bueno, y eso, si se refleja en una cosa tan sustantiva como es el respeto a la vida, y el jugarse por la paz, imagínense en cosas que son de menor talante como cerrar unas termoeléctricas. O sea, si en esas cosas fundamentales se quedan cortos, ahora hay que hacerlo, evidentemente. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, desde esa perspectiva el aceleramiento del cambio climático. No, el aceleramiento. La curva. No, la curva es feroz. La curva, cuando uno analiza la curva del cambio climático en los últimos años, se nota claramente un aumento, tal como dice usted, no sé si exponencial exactamente, pero de ese orden, ¿no es cierto? Y se aproxima a ese tipo de curva en los últimos 50 años. Y yo creo que acá estamos llamados a hacer todos los esfuerzos por reducir esta tendencia, por aplanar esa curva. Ya, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Pasamos al punto de no retorno ya? Yo creo que... O sea, hagamos lo que hagamos, ¿el planeta se va a seguir calentando o todavía estamos en condiciones de frenar esto un poquito? Yo creo que el tema es que es una respuesta como sería muy soberbio de mi parte y arrogante plantear que o pasamos o no pasamos el punto de retorno, porque requiere muchos antecedentes, muchos datos duros, pero en principio yo creo que lo que hoy día está a nuestro alcance, más que frenar el tema del calentamiento, es bajar la tasa de calentamiento como primera medida. Se da cuenta que por lo menos bajemos la tasa de calentamiento, y en eso no estamos, definitivamente no estamos logrando eso. Ni siquiera eso. Yo creo que no estamos logrando eso. Al contrario, parece que lo estamos acelerando. Bueno, con todo este último acontecimiento, yo creo que estamos más cerca de lo que usted plantea. Hablemos un poquito de la basura. Ustedes, como Facultad de Ingeniería en la Universidad del Biobío, son consultados permanentemente por el tema de la basura. Nosotros aquí en Sabes.cl hemos publicado varias editoriales que dan cuenta de que más relleno sanitario no es la solución, digamos, porque claro, tuvimos una crisis de la basura hace cuánto, 1 año, 2 años, que Concepción, que Talcahuano, que no sé, no teníamos dónde botar la basura. Hualpén, no teníamos dónde botar la basura. Entonces estaban todos urgidos, y nosotros aquí en Sabes.cl decíamos que esa no es la solución era el tratamiento de los residuos sólidos en las familias, que sé yo, da lo mismo, pero que evidentemente esa pega es más difícil, más larga, que sé yo. Pero al final encontraron la solución, se ampliaron la vida útil de algunos rellenos sanitarios y sigamos. Y en el tema de fondo no pasa nada. Mire, yo creo que respecto a los rellenos sanitarios, yo creo que en definitiva no se trata de seguir construyendo rellenos sanitarios, pero tampoco uno debiese eliminar la opción del relleno sanitario. Yo creo que el tema del relleno sanitario, el tema del manejo integral de la basura, es la aplicación, ¿no es cierto?, de distintas soluciones que tienen que ver con la gestión, con el manejo y también con lo tecnológico. Y en este caso hay algunas cosas como fundamentales, todo lo que es el reciclaje, lo que es la segregación de las basuras, ¿no es cierto? Ahí yo creo que tenemos un potencial de minimización de residuos importante, considerable. O sea, si hoy día votamos 10, si reciclamos bien, si reutilizamos bien, podríamos llegar a votar 3. Podríamos llegar a votar, sí, entre 3 y 5. Entre 3 y 5. Podríamos bajar mínimo la mitad de lo que votamos, sí, podríamos bajarlo. Exactamente. ¿Y por qué no se hace?
Bueno, ahí yo creo que ha faltado por una parte, programas fundamentalmente de educación respecto al tema, y por otra parte facilitar estos procesos y que sean rentables, sí, porque también, por ejemplo hoy día se recolecta el plástico, pero sale muy caro porque hay plantas solamente recicladoras en Santiago. Es que ahí puede haber una razón. Mire, eso lo sé yo. Ya. Yo no soy especialista en el tema, yo soy periodista, nomás que leo algunas cosas y me doy cuenta de que el tema de los rellenos no es la solución. Forma parte de la solución. Usted dice no eliminarlos completamente, perfecto, ya. Pero ¿por qué no hay un plan? ¿Por qué no? Creo que usted ha dado una parte del problema, porque no resulta rentable. ¿Pero por qué no resulta rentable? Porque los montos de reciclaje no son suficientes para que una empresa se interese y rente de esto. ¿Es tan poquito lo que reciclamos? Mire, cuando me refiero al tema de la rentabilidad, me refiero específicamente es que nosotros podríamos tener soluciones que son ambientales y además desde el punto de vista económico son mucho más baratas. La rentabilidad no tanto para ganar, sino para hacerlo más barato a los ciudadanos y a la gente. Lo que pasa es que eso lo hace una empresa, pues, y la empresa va a querer maximizar utilidades, y si la empresa no gana plata no lo va a hacer, pues. Sí, de acuerdo, pero lo que pasa también que cuando yo reciclo y tengo que reciclar y todo el material tengo que, para llegar al punto de disposición final tengo que recorrer 400, 500 kilómetros, ya estamos como condenados a una situación deficitaria, ¿se da cuenta? Entonces, ahí lo central es que no hay una mirada integral del problema. Por una parte está el reciclaje, ¿no es cierto? Por otra parte está toda aquella basura que es orgánica, que yo, dadas las condiciones de la población, dadas las condiciones de concentración de la población, puedo buscar soluciones distintas. Por ejemplo, podríamos tener plantas de compostaje, podríamos tener Santa Juana tiene una. Sí, me tocó trabajar en ese proyecto precisamente, tanto en el cierre del vertedero. ¿Por qué no hay uno en Conce, otro en San Pedro? Sí, pero es que Santa Juana tiene una población, no sé hoy día, pero más o menos cuando analizábamos este caso, del orden de 10.000 habitantes en la zona urbana, del orden de 10.000 habitantes en la zona urbana, mientras que Concepción, Talcahuano, estamos llegando a las 600.000. Claro. Entonces, claro, los sistemas de compostaje son bastante intensivos en espacio, son más intensivos que un relleno sanitario. Ocupan mucho espacio. Claro, ocupan mucho espacio. Entonces, en ciudades donde el espacio hoy día tenemos grandes problemas para construir viviendas sociales, tenemos otros usos alternativos que son tan urgentes y de mayor valor por lo demás, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista ambiental. Entonces, construir un relleno sanitario no es precisamente la opción, ni una planta de compostaje, si al final a ambos lugares van a llegar basura. Entonces, ahí yo creo que lo que falta es una mirada con una perspectiva de región. Es asociar las comunas, la asociatividad entre las comunas, la búsqueda de algunos lugares donde uno tenga y disponga de terreno, por ejemplo, para instalar un relleno sanitario bien manejado, de que el relleno sanitario sea básicamente para descargar residuos orgánicos, porque esa es la finalidad de un relleno sanitario. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí llega de todo. Entonces el relleno sanitario que podría durarme 20 años, me dura 10. Estoy pensando en la señora que bota la lavadora, pero por ejemplo, o que bota, no sé, el pedazo de madera, o pintura, la madera, la botella. Entonces, por eso creo que el tema del reciclaje es fundamental, porque por una parte nos abre la ventana de la reutilización de estos materiales que son de alto costo, pero por otra parte nos permite extender la vida útil de aquellos centros de tratamiento de residuos, ya sea compostaje o vertedero, que sean bien utilizados y en lo que corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se actúa siempre sobre la urgencia, ¿ah? Y ahí hay un problema de que tiene que ver con la política, cómo hemos construido la política en los últimos años, que generalmente las distintas autoridades salen electas y están pensando en la próxima elección. Entonces hay una cosa de cortoplacismo, muy cortoplacismo, y de la popularidad y la electoralidad a cualquier precio. Entonces así cuesta mucho construir, ¿no? Y en estos temas se requiere mucha seriedad, rigor, tratar de hacer una síntesis adecuada entre lo que es el conocimiento científico, tecnológico y las decisiones políticas que se implementan. Ya estamos casi terminando esta conversación, ha pasado rapidísimo el tiempo. Pedro Cisterna, de la Universidad del Biobío, deslizó ahí el tema político.
lanzó un libro. Usted fue candidato a Core. Sí, sí. Hoy es de Convergencia Social y hace poquito lanzó un libro. ¿Dónde? No lo he lanzado todavía. No lo ha lanzado, pero sí, va a lanzar un libro, sí, entonces. el jueves 25 de abril. Bien, tenemos una primicia. Cuéntenos de qué se trata el libro. No, el libro se titula ¿Dónde estuvimos en los 80? Con signo de interrogación, y la FEC en dictadura, como subtítulo. Y eso la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Exactamente. Incluso yo en algún momento planteé hablar del movimiento estudiantil de Concepción, pero en realidad es una historia de la Federación de Estudiantes de la U de Concepción, que fue donde yo estudié y donde fui dirigente estudiantil, y por lo tanto me parecía cuando habían rectores designados. Estamos hablando de esa época para que la gente... Bueno, en fin. De los años 80, entonces es un libro de memoria, fundamentalmente, no es un análisis histórico con antecedentes de publicaciones en los diarios respectivos, ni tampoco un informe de carácter sociológico. Es básicamente un relato basado en las vivencias que tuvimos los distintos personas que están en ese libro, porque a pesar de ser un libro de mi autoría, en ese libro hay muchas personas que participan con su letra, con su pluma. Entonces, generalmente contamos una historia, cuento una historia como el eje conductor y se suma a alguien que estuvo en esa historia involucrado. Y en esa perspectiva hay 65 coautores que fueron actores, que estuvieron en las distintas protestas, tomas, en las marchas, en la formación del movimiento estudiantil, y se intenta dar una mirada histórica que comienza con la génesis del movimiento estudiantil en la parte más embrionaria, por ahí por los años 77, 78, y cómo se empieza a gestar, a conformar y a tejer hasta llegar a la Federación de Estudiantes, y todo el proceso posterior después de las distintas federaciones que se van gestando durante los años 80. Esto me imagino yo matizado por las protestas de los 80, 83, 84, que fueron a nivel nacional y que terminaron finalmente con la dictadura el año 90. O sea, yo creo que la dictadura se va el 89, cuando triunfa Patricio Aylwin, pero creo que el hito más trascendental en la lucha contra la dictadura, aparte de todas esas protestas, lo que refleja un poco el espíritu antidictatorial, es el plebiscito del 88. Yo creo que ahí están todas las fuerzas comprometidas que lucharon contra la dictadura. Después ya viene un poco más la componente política y un poco lo que se tradujo posteriormente en los años de gobierno democrático. Ya terminamos. ¿Qué quedó de esa época? Yo sé, y porque le brillan los ojitos cuando lo miro y habla de esta época, ¿qué quedó de esa época? Mire, yo creo que lo que quedó, fue el testimonio, quedó la épica, la lucha heroica, quedan todavía algunos resabios de eso, pero de alguna manera no tuvimos la fortaleza como generación, como país, de haber sido más taxativo en algunas premisas fundamentales que tenían que ver cómo se construye la democracia de manera más genuina. Al final el acuerdo, la negociación superó el temor, superó el deseo más profundo de la gran mayoría de las personas que tuvieron esa lucha, que fue bastante extensa y sufría. Hubo que transar, a lo mejor demasiado para algunos. Pedro Cisterna Osorio, doctor en Ingeniería Medioambiental, académico de la Universidad del Biobío, de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en sabes.cl. Ya, pues muchas gracias a ustedes y agradezco una vez más la oportunidad de conversar y de plantear algunos temas que son de interés público. Muy interesante conversación que estemos viendo, pero nosotros nos encontramos luego en otra interesante entrevista. Que estén bien. Igualmente, gracias.